Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Capturan en Michoacán a César Alejandro S., uno de los principales extorsionadores en la entidad. También presunto responsable del homicidio del empresario limonero, Bernardo Bravo. Avalan comisiones del Senado el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido. Se discutirá en el Pleno de la Comisión Permanente el próximo lunes. Suspenderán el suministro de agua por 3 días en 6 colonias de Ecatepec por obras en una de las plantas de abastecimiento. Activan alerta por la llegada de la tercera tormenta invernal. Se esperan temperaturas de hasta 10 grados bajo cero en zonas altas del norte del país. Vence la selección mexicana 1-0 a Panamá en partido amistoso rumbo al Mundial. El domingo va a enfrentar a Bolivia. Llega a Chile el primer contingente de brigadistas mexicanos y mexicanas para ayudar a sofocar los incendios forestales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Cerramos juntos la semana. Elvira Angélica Rivera, buenos días. Guadalupe, buenos días. Así es, viernes 23 de enero. Bienvenidas y bienvenidos. Ya lo saben, como siempre, entérense de lo más relevante solo aquí en nuestra pantalla. ¿Cómo están en radio? 95.7 de FM, es la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Ahí vamos con ustedes, las y los acompañamos. ¿A dónde van? Ustedes también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, ahí las tienen en la pantalla, particularmente sigan nuestra transmisión totalmente en vivo en YouTube y en Facebook. El código QR que aparece en la pantalla lo pueden escanear y les lleva a nuestra página con más información. Hoy es viernes de pregunta del día, de la semana, particularmente es sobre esta nominación a los premios Oscar. Les estamos preguntando qué película merecía una nominación al Oscar y que se haya quedado fuera. Ayer analizábamos al cierre de este espacio con Sandra Sitle todas las opciones que se dieron a conocer. En fin, ustedes que les gusta el cine como espectadores, como especialistas, compartan sus opiniones. Al final las leemos para que todos estemos enterados de sus puntos de vista. Vámonos con los detalles de la información. Y son temas de seguridad porque hubo la detención de César Alejandro S., una persona de las principales que se dedicaban a la actividad de la extorsión en Tierra Caliente, Michoacán, y está acusado también del homicidio del empresario limonero Bernardo Bravo. ¿Cómo se dio su detención? La crónica con Salvador Martínez. 7:22 en el poblado de Santa Ana, Amatlán, Michoacán. Una oficial mujer de las fuerzas federales capturó a César S., el objetivo prioritario número 1 y principal extorsionador de Michoacán. Con esta detención, haciendo justicia al homicidio de Bernardo Bravo, entre otros más, y que es un golpe contuso, directo a la extorsión en la zona del Valle de Apatzingán. De nada le sirvió saltar la barda del inmueble donde se encontraba escondido para tratar de escapar. El ruido y ráfagas de viento del helicóptero de las Fuerzas Armadas fueron el preludio del final de la carrera delictiva del presunto líder de los Blancos de Troya, que rompió con los Viagras para tratar de quedarse con el control de las extorsiones. Hubo algunos registros de movimiento aquí en Michoacán y también de los operativos que se hacían constantemente en la zona de Zenobio Moreno y esta zona de Tierra Caliente. El desmantelamiento paulatino de su círculo más cercano y la intervención de las comunicaciones fueron claves para la captura. El miércoles, las autoridades obtuvieron la ubicación exacta de César S., por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía $5 millones de recompensa. Empezamos a generar operaciones dentro de esta zona, conocida como Zenobio Moreno, para poder obtener más que nada la información exacta del punto donde se concentraba este grupo delincuencial. De nada le sirvieron tampoco los videos en redes con los que semanas atrás trató de desviar la atención de su búsqueda. César S. ya está en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, donde se definirá si es llevado al altiplano o a otro penal de máxima seguridad para enfrentar la justicia. 11 Noticias, Salvador Martínez.
Seguimos con temas de seguridad porque el secretario Omar García Harfuch habló del traslado de integrantes de cárteles hacia Estados Unidos y refirió que gracias a estas medidas se han dejado de cometer delitos de alto impacto porque estos criminales seguían operando desde el interior de las prisiones. Esto es en beneficio de nuestro país, al sacar a más de 90 personas que cometen delitos a veces desde dentro de prisión, pues lo que estamos evitando es extorsiones a ciudadanos mexicanos, homicidios a ciudadanos mexicanos y que continúen alianzas y fortaleciéndose grupos desde dentro de los penales. Eso es lo que estamos haciendo. Resaltó que también se trabaja para erradicar los crímenes que se cometen ahí en las cárceles del país. Se está trabajando en dos vías, no solo es el traslado de estos sujetos, sino fortalecer de manera importante los penales en nuestro país, como ya lo mencionamos también, pues desde bloqueo de antenas, desde bloqueo de señales o hasta quitar una antena completa. Se están haciendo revisiones aleatorias diarias con personal de Guardia Nacional, Defensa Nacional, con el apoyo de la Secretaría de Marina y personal de la Secretaría de Seguridad en todos los penales federales y en muchos penales locales. En Puebla, en la conferencia matutina, también estuvo presente el secretario de Marina, almirante Raimundo Pedro Morales, quien informó que Manuel Roberto F., vicealmirante, y su hermano, el contraalmirante Fernando F., fueron dados de baja de la institución porque estaban implicados en una red de huachicol fiscal, venta ilegal de combustible. Junto con ellos también fue cesado otro elemento naval, en total 2 elementos navales. De acuerdo con nuestra legislación, cuando una persona no puede cumplir con sus obligaciones, tiene que ser dado de baja. Ya se dieron de baja, están ellos en su proceso legal, tienen 15 días para poner sus recursos de revisión. Algunos ya los cumplieron, se dieron los fallos y estamos esperando que las autoridades determinen. Nos vamos con otros asuntos porque el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido ya fue avalado en comisiones del Congreso de la Unión. En una comparecencia que duró menos de 45 minutos, Alejandro Gertz Manero puso un pie en Londres como embajador de México en la Gran Bretaña. Sin la presencia del PRI, PAN y PT, la Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales avaló con 10 votos a favor y una abstención el dictamen que lo ratifica como embajador y que será votado este lunes en el Pleno de la Comisión Permanente. Si cuidamos las relaciones con nuestro personal, si mantenemos un nivel de eficiencia y de transparencia en nuestras tareas, la representación de México en la Gran Bretaña puede ser un referente muy importante y que se podrá dar en el caso de que ustedes refrenden el nombramiento que hizo la señora presidenta. La comparecencia fue cerrada y solo se transmitió por plataformas del canal del Congreso. Frente a los legisladores, el exfiscal expuso los 3 principales temas en los que trabajará una vez que sea avalado por el Congreso. Educación. Si nosotros logramos establecer con todo ese grupo tan selecto de mexicanos con conocimientos que están adquiriendo en una forma verdaderamente única en universidades como Oxford, como Cambridge, como el King's College, es decir, todo ese gran grupo de mexicanos, queremos que una vez que tengan los conocimientos que están adquiriendo, los puedan referir a su vida y a su trabajo en México. Economía y relación comercial. La podamos fortalecer de tal manera que la inversión industrial de la Gran Bretaña pueda darse con más frecuencia y con mayor volumen en México y que nuestros productos puedan ingresar a la Gran Bretaña con toda facilidad y que en eso tengamos el segundo aspecto de trabajo. Subrayó a los integrantes de la comisión que en su carrera política siempre ha sido un servidor de la ley. Por lo tanto, siento que mi carrera ha sido ser un servidor de la ley, ser un servidor de una tarea que significa trabajar para los demás y encontrar en ello una satisfacción. Y eso es lo que yo siento. Con información de Luis Valdés y Axel Meneses, 11 Noticias.
La presidenta Claudia Sheinbaum estuvo ayer de gira de trabajo por Acatzingo en Puebla, donde destacó que más de 40 millones de mexicanas y mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos han cooperado en el progreso de ese país. Allá del otro lado de la frontera, que les mandamos saludos a todos los poblanos que están allá en Estados Unidos, son héroes y heroínas de la patria, ayudan a sus familias y gracias a ellos Estados Unidos es el país que es, gracias a los paisanos y paisanas que trabajan en el campo, que trabajan en los servicios, que trabajan en las fábricas. Al encabezar la entrega de tarjetas para beneficiarias de la pensión Mujeres Bienestar, hizo énfasis en la importancia del combate a la corrupción que realiza su gobierno. El recurso del pueblo, el que paguen los impuestos, es sagrado y se le regresa al pueblo. Cero corrupción en los gobiernos de la Cuarta Transformación. Y el pueblo siempre debe vigilar que eso ocurra, además de las instituciones dedicadas a él. En otros asuntos, arrancó la encuesta internacional para combatir la violencia digital contra las mujeres en países de América Latina e Iberoamérica. Se trata de una iniciativa que ha tomado como base la Ley Olimpia de nuestro país y que impulsa la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales, esto en colaboración con Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres y también la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Bueno, pues esta encuesta se va a aplicar en España, en Andorra, Portugal, Bolivia, Uruguay, República Dominicana y Panamá. El objetivo central es desarrollar una investigación sobre el estado actual de este tipo de violencia para así generar información clave y desarrollar iniciativas más precisas para atender y erradicar este tipo de violencia. Vamos con las breves. En Ecatepec, Estado de México, 6 colonias se quedarán sin agua 3 días debido a trabajos de mantenimiento en la planta Tulpetlá que maneja el caudal del ramal Los Reyes Ecatepec. Las colonias afectadas, tomen nota si nos ven en San Carlos, Francisco Villa, Atzolco, Sánchez y compañía, Panorámica y Laureles. El organismo municipal brindará apoyo con pipas a las y los usuarios de estas colonias que cuenten con su recibo de agua al corriente. Vamos a Tamaulipas porque se confirmó un caso de gusano barrenador en una mascota al sur de esa entidad. Ya autoridades estatales afirmaron que se trata de un caso aislado y ya se encuentra bajo control. Hasta el momento no se han detectado más casos y como medida preventiva se mantiene la vigilancia sanitaria. También, mire, fue encontrada con vida Lidia Valdivia, quien había desaparecido desde el 18 de enero en el municipio de Acajete, en Puebla. Este caso se viralizó luego de que su familia reportara su desaparición y realizara movilizaciones para exigir su búsqueda. Las autoridades ya la localizaron en el municipio de Tepetixtla, en el Estado de México, y la Fiscalía informó que Lidia se encuentra sana y van a continuar las investigaciones sobre este asunto. En Ciudad de México volverá la radio feminista y esto luego de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones notificara su autorización para reiniciar operaciones de la frecuencia 106.1 de FM a la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar. Una autorización que ocurre luego de que el Poder Judicial de la Federación otorgara un amparo y protección al mismo tiempo a la asociación civil que llevaba más de un año en lucha jurídica por recuperar sus operaciones. Ahí está. Violeta 106.1 Radio. Y mire, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana abre la convocatoria 2026, esto para hombres y mujeres de 18 a 65 años de edad que quieran ocupar plazas federales como guardias especializados en protección, custodia, vigilancia y seguridad. Las vacantes ofrecen un salario mensual neto de 13,607 pesos. Prestaciones superiores a las de la ley, seguro de protección médica por riesgo, seguro de vida, seguridad social, por supuesto, crédito hipotecario, 20 días de vacaciones al año, prima dominical, aguinaldo, vales de despensa, licencia de maternidad y paternidad, así como capacitaciones, certificaciones nacionales e internacionales, entre otros beneficios.
Entre los requisitos están que las personas aspirantes cuenten con la secundaria terminada, tener una estatura mínima de 1,50 metros para mujeres y 1,60 para los hombres y presentar también buen estado de salud física y mental. Ahí les compartimos los datos. Si se quieren apuntar, pues pueden hacerlo. Vamos con más. Y miren, tras cancelar los seguros de gastos médicos como parte de la política de austeridad, la Suprema Corte de Justicia firmó un convenio con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. El personal del máximo tribunal recibía atención médica especializada antes en privados, ahora lo hará en esta institución. El ministro presidente Hugo Aguilar y el director general del ISSSTE, Martí Batres, aseguraron que así se consolida la confianza en el sistema de salud pública al garantizar a las personas trabajadoras de la Corte el acceso a estos servicios médicos. Y miren, además, este acuerdo está ordenando y formalizando un procedimiento que ya se había previsto en la normativa vigente que da oportunidad a una mejor programación en materia de consultas con médicas y médicos especialistas, además de estudios y tratamientos que requieren una atención ya hablando de un segundo nivel de salud. Vamos con asuntos capitalinos que tienen que ver con el metro de la Ciudad de México, porque ya inició la renovación de escaleras eléctricas en sus 12 líneas. La primera entrega fue de 20 nuevas escaleras instaladas en 5 estaciones de las líneas 7, 8 y 9 del metro. Con ello se busca garantizar la accesibilidad y seguridad para los usuarios de este medio masivo de transporte. Queremos garantizar que el metro sea totalmente accesible y que haya todas las condiciones para que la población que puede tener alguna situación de discapacidad pueda tener un metro seguro y un metro que va a tener estos mecanismos de ayuda. Esta instalación de escaleras beneficia a un número importante de usuarios. Beneficia a 3.9 millones de usuarios al mes. Y el costo promedio de cada escalera es de 9 millones de pesos. Por lo pronto ya se cambiaron 8 escaleras en la estación Camarones, 4 en Tacuba, 2 más en Pantitlán y 2 más en Patriotismo. Decidir qué estudiar siempre resulta un poco complicado. Ahí están los estudiantes, los padres de familia, analizando las oportunidades también y los gustos de cada uno. Es una profesión que se elige en algunos casos para toda la vida. Si todavía no saben dónde pueden iniciar esta preparación, cursar su bachillerato, el Instituto Politécnico Nacional inauguró la Expo Profesiográfica del nivel medio superior. Más detalles con Judith Hernández. Alexander está por concluir la secundaria y él ya sabe que quiere estudiar. Me gusta mucho el físico-matemático, me interesa mucho la carrera de técnico de aeronáutica. Además, sabe que quiere hacerlo desde el bachillerato en el Instituto Politécnico Nacional. Me di cuenta que el Politécnico es una institución muy importante de nuestra historia, incluyendo México, y la verdad sería un orgullo estar ahí. También Miranda y Edgar tienen claro su futuro académico. Yo me quiero especializar en el área de médico, de biologías más o menos. Entonces ahorita voy a ir a ver el stand de CECIT 6 y CECIT 15, porque quiero estar en esas áreas. Yo ahorita estoy buscando, por ejemplo, los stands, así, por ejemplo, en construcción. Yo quiero estudiar ingeniería civil. Otras y otros, como Laila y Eric, aún tienen dudas. No es que todavía no tengo claro lo que quiero estudiar ni en la prepa que me voy a ir. Que me agrada la idea de de deportes y eso, pero siento que se va a dificultar lo que es el estudio, sí, los exámenes y eso. Para que el estudiantado que está por concluir la secundaria conozca las opciones de bachillerato que ofrece el IPN, este jueves se inauguró la Expo Profesiográfica del nivel medio superior. Tenemos 3 áreas que ofertamos, la de médico-biológicas, la de físico-matemáticas y la de sociales y administrativas. Tenemos 21 unidades, 20 CECITs y un set. ¿Cuántos programas académicos ofertan en estas 21 unidades? En total igual estamos alrededor de 70. Este año, la Expo Profesiográfica 2026 del Instituto Politécnico Nacional
lleva la frase "transformando vocaciones por un planeta sustentable". Aquí podrán descubrir carreras enfocadas en la innovación, la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. La Expo Profesiográfica estará abierta del 22 de enero al 1 de febrero en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, en Zacatenco, en un horario de 9:30 a 17:30 horas. Con imágenes de Christopher Dávila y Marlene Mortera, 11 Noticias, Judith Hernández. Aquí en la Ciudad de México registramos temperaturas en este momento de 11 grados centígrados, pero vamos a conocer las condiciones meteorológicas para las próximas horas en el resto del país. Las alertas están encendidas en el país por la llegada de la tercera tormenta invernal de la temporada. Las temperaturas descenderán hasta menos 10 grados en las zonas altas. Principalmente en los estados del norte, van a experimentar un marcado descenso de la temperatura que se extenderá a la región centro y prevalecerá hasta el próximo lunes o martes. Esto se debe al desplazamiento de los frentes fríos número 30 y 31. La Coordinación Nacional de Protección Civil y el Servicio Meteorológico de la Conagua advierten que este viernes se espera la caída de aguanieve, principalmente en Baja California, Sonora y Chihuahua. Conforme avance el fin de semana, las heladas se resentirán en Durango, Nuevo León y Tamaulipas. En los estados del centro se experimentará también un ambiente frío, por lo que se pide abrigarse bien, vestir en capas y no exponer a la población vulnerable. En la región sur, en Veracruz, se crearán las condiciones de norte y se esperan lluvias en los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas. También lloverá de forma importante en Baja California Sur, Sonora, Durango y Sinaloa. Con información de Rafael Guadarrama, 11 Noticias. Nos vamos a ir a una pausa, es breve, vamos a regresar con más. Volvemos. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y mire, le invitamos a que prevenga su salida, tome precaución, hay un choque y también una volcadura en la autopista México-Pachuca, esto en la zona de San Pedro Jalostoc, lo cual ocasionó reducción a un carril. Las vías alternativas ahí son vía Morelos o bien la avenida Central. De cualquier forma, salga con tiempo y con mucha paciencia, porque también se registra otro choque, pero en la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Francisco Leiva, poco antes de la estación del metro Tepalcates, con dirección al anillo periférico. Esta es la zona oriente de la capital del país. Por último, se registra otro accidente vehicular ahora sobre la avenida Constituyentes, a la altura de Observatorio en dirección al circuito interior. Tómelo en cuenta, conduzca con precaución y sea paciente si aún no ha salido de casa. Guadalajara es una de las ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ya este año, junio 11, arranca ya el Mundial. Y Guadalajara se está preparando de distintas formas para recibir a millones de turistas durante el evento deportivo más importante, sin duda, del mundo. Gilberto Molina nos cuenta más. Al pie de la Minerva, manos campesinas embellecen los jardines que la rodean. Bajo el sol deshiervan, siembran azaleas, bengalas, gudelias, romero. Antes plantaron agaves. Esas obras, para dejar presentable la glorieta de un símbolo de Guadalajara rumbo al Mundial, implicaron un desembolso de 70 millones de pesos, que para algunas personas es un exceso. Yo considero que se ha cambiado, no lo suficiente y no lo invertido, pero pues algo, pero sí no se me hace, ahora sí que se me hace demasiada inversión. Una cantidad menor. El gobierno de Jalisco invertirá 9,000 millones de pesos en 2026 para obras de infraestructura en el metro y para conectar vialidades. Los campesinos que embellecen la Minerva reciben 500 pesos por día. Muy buenos, pero a mitad de febrero termina el proyecto y deberán buscar otros jardines. Carmen se recupera de una fractura y con la otra mano sujeta fuerte a su hijo en una glorieta de tráfico intenso. Considera que hay otras prioridades. Hace poquito yo tuve que estar en el hospital civil, viejo, que así le llaman,
y la demanda es muy grande, hay mucha necesidad, o sea, y yo creo que les falta recursos, porque la atención es muy buena, los médicos excelentes, pero no se dan abasto, pues, para tantas personas que requerimos a veces atención. En ese ecosistema conviven personas migrantes de otros estados que hacen malabares para conseguir una moneda. ¿De dónde vienen ustedes? San Cristóbal, Chiapas. Del estado de Chiapas. ¿Cuándo llegaron aquí a Guadalajara? Como 2 meses todavía. ¿Cuánto te llevas al día? ¿Cuánto ganas? 200 pesos. Guadalajara acogerá 4 partidos del Mundial y espera la llegada de 2 millones de turistas. Lástima, dicen algunos, que los beneficios no son parejos. Hay muchas colonias que necesitan agua, luz, drenaje, calles arregladas. Y ahí es donde deberían de invertir el dinero, no aquí. Colonias que no llega el Mundial, que van a ver el Mundial, pero que no tienen beneficio por el Mundial. Así de sencillo. Con las imágenes de Leonardo Carpio y Christopher Arismendi, 11 Noticias, Gilberto Molina. Información deportiva, Juan Pablo San Esteban, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lupita, Angie, muy feliz de acompañarlas a ustedes y al auditorio de Canal 11. Vamos con los deportes porque en el inicio del año mundialista, México se impuso 1-0 de visita a Panamá y cortó una racha de 6 partidos sin ganar. El equipo que presentó Javier Aguirre promedió los 24 años de edad, claramente buscando alternativas para el 11 titular que presentará el 11 de junio frente a Sudáfrica. Y ante la baja de muchos jugadores por lesiones, nombres como Richard Ledesma, Eduardo Águila o Brian Gutiérrez debutaron con el tricolor, que sufrió para ganar. Un autogol al minuto 92 le dio la victoria a la selección mexicana y un respiro al Vasco Aguirre. Tras ver su desempeño, una idea más clara de los elementos con los que puede contar México. México enfrentará a Bolivia este domingo 25 y algunos seleccionados seguirán buscando el último tren a la máxima fiesta del fútbol mundial. Este domingo 25 de enero del 2026 se juegan las finales de conferencia de la NFL rumbo al Super Bowl 60. Primero en la Americana, a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México, Patriotas de Nueva Inglaterra contra Broncos de Denver. Los Pats llegan con gran experiencia en esta fase con 11 triunfos en campeonatos de conferencia, mientras que Denver llega presumiendo esta temporada una defensa histórica con 68 capturas, a solo 2 sacks de hacer época, y con Sean Payton buscando llevar a 2 franquicias distintas al Super Bowl. Y en la Nacional, a las 5:30 de la tarde, Halcones Marinos de Seattle y Carneros de Los Ángeles chocan por tercera vez desde 1970. Seattle es la ofensiva más productiva y Rams el mejor ataque, en un duelo que promete muchos puntos. A unos meses de que Sergio Checo Pérez regrese a la Fórmula 1, se sinceró sobre su difícil paso por Red Bull. Admitió que sus últimos 6 meses fueron complicados. Añadió que llegó a pensar que él era el problema. Checo aseguró que salir de Red Bull fue lo mejor. Además, admitió que esta temporada no espera ganar podios, sino enfocarse en construir con su equipo bajo el nuevo reglamento. Y el tenista mexicano Santiago González avanzó a la segunda ronda del Australia Open 2026 en la modalidad de dobles masculinos, junto a su compañero, el irlandés David Pell, luego de vencer a la pareja brasileña en un duelo muy disputado. Hoy Santiago y su compañero disputarán el partido de segunda ronda en busca de seguir avanzando en Melbourne. Y los Charros de Jalisco se quedaron con el segundo juego de la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico al vencer a los Tomateros de Culiacán 10 carreras por 6, para tomar ventaja así 2-0 en la serie. Manny Bañuelos se llevó el triunfo desde la lomita, mientras que Luis César cargó con la derrota. Ahora la final se traslada a Zapopan, donde el tercer encuentro se disputará este sábado 24 de enero en el Estadio Panamericano. México, hasta aquí la información, esta es la información deportiva. Muy emocionante lo que viene para México. Y mira, creo que nadie, Juan Pablo, quiere estar en los zapatos de Javier Aguirre, elegir quién nos va a representar cuando somos país sede, necesitamos ganar y seguir avanzando en el Mundial. Y por lo pronto creo que tuvo un termómetro importante porque seleccionó a muchos jugadores de las Chivas. Y bueno, con un resultado apretado, tú nos dirás, y bueno, vamos a ver finalmente quién es ese 11 ideal, ¿no?, para Javier Aguirre.
Así es, un partido apretado también, pues muy circunstancial el gol al minuto 92, sí. El autogol, o sea, en verdad era un partido que podría haber quedado empatado o ganar quien fuera. Como bien dices, Javier Aguirre, pues sí, presionado porque también vienen de un año turbulento, ¿no? En cuanto a talento dentro de la cancha, en cuanto a directiva, cambios de entrenadores, entonces, bueno, la afición espera que realicen un buen mundial en casa. Claro. Oye, Juan Pablo, hablando un poco de Checo Pérez, esto que nos compartías, interesante cómo plantea que en esta temporada pues no prevé ganar podios, pero sí empezar a construir un proyecto más de largo plazo para afianzar al equipo, ¿no? De Cadillac. Sí, lo de Checo que parece que está ubicado en la escudería en la que se encuentra, ¿no? Lo veíamos con ciertos problemas con Max Verstappen, ¿no? Sí. Y todo esto con Red Bull, se le vio en sus declaraciones que claramente no estaba tan contento y pues bueno, ahora parece que puede ser el titular de Cadillac y pues bueno, vamos a ver cómo le va en su regreso a la Fórmula 1. Vamos a ver cómo le va. Gracias, Juan Pablo. Te vemos pronto. Muy buen día. Buen día y buen fin de semana. Nos vamos con más información que tiene que ver con turismo, porque mire, México sigue brillando en la Feria Internacional de Turismo que se está celebrando allá en España. Como dicen por ahí, es que México está de moda. Más de 42 millones de turistas en 2025 eligieron a México como destino. En este año, por primera vez, el país es el invitado a la Feria Internacional de Turismo, la FITUR 2026, en el corazón de España, Madrid. Quiero darles la bienvenida a su casa, México, los mejores anfitriones del mundo. La capital española está llena de color, sabor y fiesta, con la cultura y tradiciones. Allá, cada uno de los estados muestra su identidad. En la Plaza Olavide se instaló el domo inmersivo del estado de Querétaro, al que la muñeca Lelé da la bienvenida. Quintana Roo arribó con una muestra viva de su herencia prehispánica. Ante los ojos de los asistentes se hizo una demostración del juego de pelota en la emblemática Puerta del Sol. Es un momento increíble en que podamos dar a conocer nuestra cultura maya, nuestra cultura viva, trayendo nuestras artesanías, nuestro maíz, nuestra gastronomía hasta Madrid. Las autoridades dicen que México está de moda y los datos lo respaldan. El país ocupa el lugar 6 entre los más visitados del mundo y registró un crecimiento en casi todos los rubros respecto a 2024. La llegada de turistas internacionales se incrementó 5.8%. Los ingresos en divisas por visitante crecieron 6.7%, mientras que el arribo de pasajeros en cruceros repuntó 11.7%. Con este crecimiento, México tomó Madrid, da muestra de su riqueza y diversidad cultural. Como Tlaxcala, con acerrín multicolor replicó el abrazo de don Desiderio Hernández Xochitl, obra que representa el encuentro de los señoríos de Tlaxcala con los españoles, pero ahora el encuentro fue en tierra ibérica. El folclor purépecha también se hizo presente. Los viejitos hicieron sonar sus guaraches y llenaron de vitalidad las calles. La FITUR reúne 156 países, recibirá 250,000 visitantes. México pisa fuerte y muestra por qué está de moda, porque es riqueza cultural, un agradable catálogo de sabores que sorprenden y enamoran, belleza natural y anfitriones cálidos. E incluso coloca la visión del pueblo Huirárica en una réplica de la famosa escultura El Oso y el Madroño, imagen del escudo de la capital española. No se sorprendan por la hora, sí por lo que trae Toñito, como siempre, excelentes recomendaciones. ¿Cómo estás? Bien, Lupita. Bueno, muy buenos días a todos, queridos amigos. Pues bueno, estamos aquí listos para recomendarles 3 películas muy interesantes para este fin de semana. Vamos a empezar con la película Póstumo de Lucía Carreras. A Lucía Carreras la queremos muchísimo, es una directora importante, escritora, y ahora pues bueno, en este esquema del cine mexicano que se puede hacer con 2 personajes
una locación, una gran historia, pues precisamente eso es lo que nos propone Lucía. Pues bueno, en Póstumo tenemos a este personaje que estamos viendo en pantalla, que después de una noche un poco enloquecida, pues amanece en una casa que no sabe cuál es, no puede salir tampoco del lugar. Finalmente llega un joven que le dice, esta es mi casa, ¿tú qué haces aquí? Y bueno, pues a partir del diálogo entre los dos personajes, pues vamos entendiendo que ahí hay un elemento que no les voy a decir, de realismo mágico, que hace que estos dos personajes que de tiempos y de épocas distintas coincidan en un mismo lugar. Esto es una pues muestra del talento de Lucía Carreras que, pues bueno, con solamente, como les digo, 2 actores y un solo espacio físico, nos va hablando de temas muy importantes, lo que heredamos a los otros, cómo la vida se ve diferente en una época y en otra, en la juventud y en la madurez. En fin, una película intensa, profunda, estupendamente bien realizada y que se estrena hoy ya en el Circuito Cultural de Cine, aquí en la Ciudad de México y también en algunas otras ciudades del interior de la República. Y está Póstumo, de Lucía Carreras. Vámonos con La Virgen de la Tosquera. Bueno, pues Mariana Enríquez es una de las grandes voces de la literatura latinoamericana y pues basada en 2 relatos suyos que se acomodan de una forma muy especial, pues La Virgen de la Tosquera nos narra la historia de una jovencita quien, pues ya sabes, Lupita, cuando uno es chavito, pues de repente te gusta una persona y la persigues y la quieres conquistar, pero no se deja. Entonces, pues ¿qué hace esta chica? Pues recurrir a una abuela que maneja la magia negra para hacer por ahí un trabajito y todo esto se acaba saliendo de control de una manera muy aterradora. Ahora, lo aterrador no es nada más el asunto del terror en sí, o sea, hemos visto muy buenos ejemplos de cine latinoamericano de horror padrísimos en los últimos años. Aquí el contexto en el que ocurre la película es lo que da terror, Lupita, es aquel 2001 cuando la economía argentina se desplomó brutalmente con el presidente de la Rúa y cómo pues los argentinos vivieron épocas verdaderamente tremendas. Entonces tú juntas el terror con este contexto social e histórico de hace 25 años de una manera muy especial y el resultado es una película increíble que se llama precisamente La Virgen de la Tosquera, dirigida por Laura Casabé. A leer a Mariana Enríquez, si no la han leído, no se la pierdan y mientras tanto pues ya pueden ver este fin de semana La Virgen de la Tosquera en cines. Y finalmente pues la joya de la corona, España, feliz de la vida porque logró nominación al Oscar como mejor película internacional con esta película tan especial que se llama Sirat. Pues bueno, estamos en una película de Oliver Lax, un cineasta que se ha ido ganando el corazón del público europeo y del público mundial con su cuarto largometraje, ganador del premio del jurado en Cannes. Ojo, cuando una película gana premio del jurado es, digamos, la película, Lupita, más representativa de la vanguardia, de lo que se está haciendo de manera novedosa. Y desde luego que Sirat, Trance en el desierto, que es como se va a llamar en México, cubre con todas las piezas. A ver, tenemos a un personaje, un papá, que anda buscando a su hija. Su hija se perdió en una de estas fiestas clandestinas, en un rave masivo en el desierto de Marruecos, y pues acompañado de su hijo menor, el hombre se lanza al desierto, entra en contubernio con estas tribus que viven por ahí en el ácido y en la música a todo volumen. Y de pronto pues aparece un conflicto mundial, se tienen que internar en el desierto y la película es literalmente, Lupita, un viaje. Es un viaje porque el personaje empieza también a entrar en esta dinámica y bueno, con estupendas escenas filmadas precisamente ahí en Marruecos y con este grupo de personajes que de repente parecen salidos de Mad Max, ¿no? Pues bueno, Oliver Lax pues hace una película acerca del amor familiar, hace una película acerca de este fenómeno de las fiestas del rave en los desiertos, que son todas fiestas clandestinas. Y bueno, pues una película que los va a sorprender, tiene imágenes delirantes, tiene imágenes muy fuertes, pero sobre todo, pues bueno, es una película que pone a España en la carrera por el Oscar y pues Oliver Lax ayer estaba brincando de contento por esta nominación. Pues vamos a ver qué pasa el 15 de marzo. Mientras tanto, ustedes no se la pierdan y véanla en la pantalla más grande posible para que puedan apreciar todo lo que la película es. Qué complicado ha de haber sido los días de grabación en el desierto. No, olvídate, ¿no? Duro. Sí. Entonces, pues por eso también cuando haces este recuento de lo que fue
pues toda la obra al final y con una nominación tan importante que no deja Así de serlo es. el Oscar, Así pues es. bueno, pues como dices, a brincar de gusto. Y tenemos una pregunta, Toñito, Dígame usted. que viene muy ad hoc Bien. con lo que nos estás compartiendo, porque nuestra pregunta de la Sí. semana tiene que ver con las nominaciones al Oh. Oscar. ¿Qué película? Y hemos dicho cinéfilos y no cinéfilos, gente Claro. que solo gusta de ver la pantalla grande, mereció un Oscar. ¿Qué nominación mereció un Oscar y crees que se haya quedado fuera? Mira, yo creo que precisamente una de las películas que hablamos la semana pasada, La Única Opción, esa era una película que tenía que estar, porque este tema que toca y cómo lo toca, que es el desempleo y las consecuencias emocionales y psicológicas en quien lo padece, me parecía una película más que coreana, pertinente, que la platicamos. coreana de Park Chan-wook. Esa se les fue. Bueno, Guillermo del Toro, ya todo el mundo lo sabe, pues bueno, no quedó en mejor director, pero mejor película y mejor guión adaptado, finalmente son 2 nominaciones más. Entonces, finalmente está, y Frankenstein tiene 9 nominaciones. Claro. Ahí va a haber una pelea muy fuerte entre, yo creo que Hamnet, Frankenstein y Una batalla tras otra van a ser las 3 películas que se van a ir moviendo ahí la bolita. Ahí Y por ahí va a entonces, estar. digamos, Sí. justo que Guillermo del Toro no quedara adentro, o sea, Sí. los que quedaron, perfectos. Bien, como o sea, director está me refiero. Chloe Zhao, Paul Thomas Anderson, Joaquín Trier, o sea, son valores, Joshua Safdie, que es muy joven, son valores jóvenes, son valores de una nueva generación. Paul Thomas Anderson, yo creo que es el año de Paul Thomas Anderson con Una batalla tras otra. Y bueno, finalmente Guillermo del Toro y su Frankenstein son mucho más grandes que cualquier premio, Claro. y eso ya lo platicamos aquí. Así que bueno, pues felicidades a todos. Hay como 6 mexicanos nominados Sí, entre varias padrísimo. películas. Entonces, bueno, pues que sea lo mejor para todos. Y ya por ahí el 15 de marzo vemos qué pasa. Aquí lo platicamos, Claro Toñito. que sí. Gracias, como siempre, Gracias, pues ahí Lupita. está. Y también esperamos su opinión de la nominación que quedó fuera del Oscar. Te ¿Ah, vemos sí? la próxima semana. Gracias, gracias, Saludos Lupita. en casa. Vamos con más. Llegamos al viernes, Miguel de la Cruz, y traes mucha información y muy valiosa, por supuesto. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿Cómo Miguel. estás, Angélica? Buenos días. Así es, pues empecemos con el objetivo de salvaguardar el patrimonio arqueológico reportado en el predio de la Cañada de la Virgen en San Miguel de Allende, Guanajuato. El Gobierno de México, mediante la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, expropiaron más de 700 hectáreas para llevar a cabo investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de valores patrimoniales de pueblos y comunidades que reportaron vestigios de asentamientos prehispánicos de origen multiétnico, en los que se registró presencia de complejos arquitectónicos, montículos y plataformas. Acción efectuada por decreto y publicada en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, y la Escuela Nacional de Arte Teatral lleva su temporada a escena. Mauricio Romo tiene los detalles. Tras 4 años de preparación, estudiantes de la Escuela Nacional de Arte Teatral deben presentar su trabajo final. Ha sido un proceso muy complejo desde antes incluso de entrar a tercero, cuando nos dan la posibilidad de elegir a nuestros directores. Pues ahora sí que echar una moneda al aire y esperar que la elección que hicimos fue la que ojalá que nos ayude más en nuestro proceso. Aplican aprendizajes de su licenciatura en una obra de teatro que deben realizar con calidad profesional. Es una locura, pero es muy divertido. La verdad es un gran reto. Es un reto que yo me puse como mi tercer año de la carrera. Es estar corriendo, pero también aprender de cada personaje y verlo como un reto actoral enorme. La Enata en Escena es una colaboración entre esta escuela y el Centro Cultural del Bosque. El ciclo permite a estudiantes involucrarse con procesos reales de las artes escénicas en términos de coordinación o tiempos de montaje. Es un gran proyecto porque nos abre el espacio de poder presentarnos en lugares que no nos protegen. Porque es nuestra casa, la ENAT, y estar acá hace que veamos la realidad, vivamos la adrenalina también, de estar corriendo con el tiempo, y también esto de conocer un nuevo público. Estudiantes consideran que este proyecto aún es perfectible. Que nos dieran una temporada un poco más larga. Creo que el hecho de que sean 2 funciones, en nuestro caso, el que sean en el mismo día,
hace que todo sea muy apresurado y yo creo que no sabe si funciona la obra hasta que lleva días en temporada. 8 obras forman parte de este ciclo 2026 y tendrán funciones hasta el 1 de febrero en los teatros Orientación y El Granero. Con imágenes de Cristian Aguilar y Ángel González, 11 Noticias, Mauricio Romo. Correspondió el turno en el ciclo de conferencias estatutarias de la Academia Mexicana de la Lengua al escritor Fernando Fernández. El tema que eligió fue acerca de textos que integran su libro Viaje alrededor de mi escritorio. Algo de lo mejor de lo que ha aparecido en mi blog, pero también aproveché para incluir un post, es el artículo que cierra el libro, un post titulado precisamente Viaje alrededor de mi escritorio, que se ocupa de todos los objetos que viven permanentemente en mi escritorio. Bueno, esta conferencia ya la pueden ver, está disponible en la cuenta de YouTube de la Academia Mexicana de la Lengua y desde luego en ese blog de Fernando Fernández también ahí está disponible el libro, los textos de todo lo que habló ayer en la Academia Mexicana de la Lengua. La Virgen de la Tosquera es una película donde habla de la exclusión social y momentos de crisis. Los detalles con Saray Campos. Dirigida por Laura Casabé, coproducción Argentina, México y España, se estrenó este fin de semana en cines La Virgen de la Tosquera, basada en el universo de la escritora Mariana Enríquez, con guión de Benjamín Neistat. Es la primera adaptación de la obra de Mariana Enríquez al cine, lo cual nos enorgullece muchísimo. Es un proyecto que estuvimos levantando y produciendo desde hace algunos años y que finalmente hace un año vio la luz en el Festival de Sundance y ahora ya llega a salas comerciales en México. Trama que deambula entre resquemores de adolescencia, crisis sociales y humanas, esoterismo y enfrentamiento de avatares. Y lo que hicimos fue trenzar distintos cuentos para crear una obra original nueva. No es un calco de lo que ves en los cuentos. Y eso es parte de lo interesante. Protagonizada por Dolores Oliverio, Luisa Merelas y Fernanda Echevarría, La Virgen de la Tosquera, tras la conquista de la taquilla en su primer fin de semana. 11 Noticias, Saray Campeche. Vámonos al libro del día, es Boom IA en nuestras manos. Inteligencia Artificial, es de Frida Ru, editado por Santillana, este libro en voz de su autor. Es un libro para niños donde les explicamos qué es la inteligencia artificial, de dónde nace, cómo se utiliza, qué cosas deberíamos de estar cuestionando. Empezamos desde explicando qué es la inteligencia artificial, la inteligencia humana, quiénes fueron los primeros que mostraron algo similar a inteligencia artificial y luego quién lo nombró inteligencia artificial, hasta también el desarrollo de las primeras computadoras. Y empezamos a hablar también de qué tipo de modelos de inteligencia artificial hay. ¿Qué significa tener datos en un modelo, los datos limpios, cómo puedes interpretar estos modelos, o de cuando estás en tu casa viendo Netflix, estas cosas que normalmente a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta, cómo ahí hay inteligencia artificial. Y finalmente es como un llamado a la acción, a mantenernos críticos sobre todos los contenidos que consumimos de manera digital. Bueno, y luego con el 11 hoy avanzamos 264 páginas del libro La derrota de los días de Mauricio Carrera, editado por el Fondo de Cultura Económica. El X de hoy es de Sara Rosas y dice: José Revueltas es el mejor, dijo, y de inmediato guardó silencio. La sal que le había puesto a su relato de guerra parecía haberse agotado. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo y se cumplen 8 años de la partida del poeta chileno Nicanor Parra. En su honor, el poema del día, Cambios de nombre, que en alguna parte dice: al propio Dios hay que cambiarle nombre, que cada cual lo llame como quiera. Ese es un problema personal. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @MiguelTeso, la de LA Cruz. Hasta aquí, Cultura. Oye, Miguel, siempre nos llevas a descubrir nuevos universos dentro de la cultura y nos hablabas de estas conferencias estatutarias. Sí. Interesantes porque además te permite pues adentrarte a otras facetas incluso del autor, que muchas veces son escritores, ¿no? Fíjate que la academia tiene esa gran aportación, que gente de distintas especialidades une lo que hace en torno a la lengua. Entonces, por ejemplo, está Carlos Prieto, el chelista, que ha dado conferencias cuando le toca turno y habla del chelo y la palabra, ¿no? En el caso de Fernando Fernández, bueno, es un escritor 100% y se mete en lo suyo, el viaje al escritorio. Y así cada uno, pero pues ahí estuvo Julieta Fierro, por ejemplo. Imagínate una plática de ella,
en torno a la cuestión científica unido a la lengua y la palabra. Es un agasajo que ahora se comparte en estas reuniones estatutarias mediante la red. Las redes abierto para todas las personas, conocer más de estas, pues sí, de estas personalidades definitivamente siempre nos ayuda mucho. Gracias, Miguel. Gracias. Otro tip más. Nos vamos a una pausa y volvemos. A las 7 en la hora del centro, un resumen en 11 Noticias. La Marina da de baja a 4 de sus elementos por estar implicados en una red de huachicol fiscal. Afirma el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana que el traslado de miembros de cárteles a Estados Unidos ayuda a disminuir delitos como la extorsión y homicidios en México. Una vez erradicados los seguros de gastos médicos mayores, la Suprema Corte firma convenio con el ISSSTE para que las y los trabajadores del máximo tribunal reciban atención médica de segundo nivel. Multa Profepa a la empresa SIN Nacional por daños en el suelo y aire de Nuevo León. Deberán pagar más de 83 millones de pesos y realizar acciones para remediar las afectaciones ambientales. Detienen agentes del Servicio de Inmigración a un niño de 5 años al que usaron para detener a más integrantes de su familia. Este domingo se definirá a quienes jugarán el Super Bowl de la NFL. Broncos de Denver van a enfrentar a los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Carneros de Los Ángeles van contra los Halcones Marinos de Seattle. Esta mañana nos da gusto saludar a Roberto Capuano, encargado del proyecto Agua para el Valle de México de la Comisión Nacional del Agua. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por esta comunicación, pues particularmente hablar sobre este proyecto de rescate de los cuerpos de agua de la presa Guadalupe y la laguna de Zumpango. Si nos puedes comentar en qué consiste y particularmente cómo va a beneficiar a la población. Claro que sí. Lo que estamos haciendo en Presa Guadalupe y en el lago de Zumpango es que estamos haciendo grandes esfuerzos para el tratamiento del agua. En el caso del lago Guadalupe, la zona de alrededor del lago, pues descarga su drenaje hacia el lago y tenemos una red de colectores que estamos rehabilitando, colectores donde se capta el drenaje y toda esa agua la vamos a llevar a una planta de tratamiento que está del otro lado de la cortina de la presa. Ahí la vamos a tratar y la vamos a dejar fluir por el río Cuautitlán. De igual manera, el río Cuautitlán continúa hacia Hidalgo y uno de sus canales se llama el Canal Santo Tomás y llega a la laguna de Zumpango. A la entrada de la laguna de Zumpango vamos a hacer una gran planta de tratamiento para que el agua que entra a la laguna de Zumpango la podamos tratar y cuando la pongamos o la dejemos en la laguna de Zumpango, pues ya sea agua tratada y limpia. Entonces estamos realmente limpiando dos grandes cuerpos de agua del Valle de México, la presa Guadalupe y el lago de Zumpango con estas iniciativas. Ahora, Roberto Capuano, ¿cómo estás? Buenos días, me da mucho gusto saludarte. Estamos hablando de proyectos hídricos que son, pues, no son de corto plazo. Cuéntanos, Roberto, ¿en qué etapa se encuentran estos importantes proyectos aquí para el Valle de México? Y sobre todo, pues hemos enfrentado, Roberto, sequías, hemos enfrentado cambios climáticos muy adversos. ¿De qué manera proyectos como estos nos blindan para tener un proyecto hídrico de largo plazo y también este beneficio a la comunidad y al mismo tiempo la descarga que habría, porque así nos lo informaron, del sistema Cutzamala? O sea, es todo un entorno, un proyecto muy redondo, muy completo, muy robusto acerca de lo que viene para el abastecimiento de agua en el Valle de México. Exactamente, y tal vez hoy tengo la oportunidad de platicarlo con ustedes por primera vez, pero este proyecto pues lleva ya más de un año en proceso de desarrollo. Nosotros llevamos haciendo la ingeniería del proyecto más de un año con mucho cuidado, revisando todos los colectores, la situación de la laguna de Zumpango, cuánta agua va llegando, cuánta agua está en estos lagos. Y en efecto, como bien lo mencionas, es parte de una estrategia en la cual buscamos encontrar que el agua superficial, que se le llama, que es el agua de lagos, en vez del agua subterránea, que es el agua de acuíferos, el agua superficial del Valle de México se encuentre en el mejor estado posible
porque hay que cuidar nuestra cuenca, donde cae el agua aquí, y asegurarnos que el agua que podemos guardar de lluvia limpia, lo hagamos de una forma pues muy cuidadosa, ordenada y cuidando todos los ángulos que tenemos que cuidar para que también puedan ser espacios que la población pueda beneficiarse simplemente porque pues es bello estar cerca de un cuerpo de agua limpio. Ahora bien, Roberto, esto que mencionas, que de alguna forma esta planta tratadora permita llevar agua limpia a la población, también pues forma parte de estos proyectos que se tienen alrededor del país, que los planteó la presidenta desde el inicio de su administración, incluso previamente, este saneamiento de cuerpos de agua, también en una intención de dejar de ver el agua como un negocio y de que no se siga pues perforando más pozos, extrayendo más agua de manera innecesaria. Exactamente. Una de las cosas que la gente siempre pregunta cuando hablamos del problema de agua del Valle de México es ¿por qué nos falta agua si aquí llueve tanto? Y la respuesta corta es que guardar el agua no es nada fácil, porque el agua requiere mucho, mucho espacio. Entonces, cuando voltamos a los cuerpos de agua que estaban en el Valle de México, que tenemos aquí, pues dijimos, primero lo que tenemos que hacer es limpiarlos para asegurarnos que el agua está limpia. Y más adelante, considerar el uso de estos cuerpos de agua como fuentes de agua potable para la población del Valle de México. Lo que nosotros estamos buscando precisamente es reemplazar las fuentes subterráneas, las que utilizan agua de los acuíferos abajo de la tierra, y empezar a utilizar más agua superficial como la del sistema Cutzamala. De hecho, el sistema Cutzamala pues, es una gran historia de éxito para el Valle de México, porque si bien tuvimos un momento muy complicado en la sequía del 24, pues pasó primero que lo logramos recuperar, y eso no fue a base de suerte, eso fue con base en una operación muy ordenada, muy disciplinada del agua para el Valle de México, pero también vivir con tan poca agua nos obligó a generar eficiencias que no hubiéramos generado tal vez en un escenario anterior. Y es bien positivo que tengamos nuevas ideas de cómo podemos usar el agua superficial de lagos para poder ser fuentes de abasto y al mismo tiempo crear espacios públicos que sean bellos, limpios y saludables para la población. Claro, si pudiéramos explicarle a las y los ciudadanos que precisamente, como bien señala, siempre tocan este punto del tema del abasto de agua, estos dos proyectos, ¿en qué me benefician cuando abra pues la llave de mi casa y vea realmente si estos proyectos hídricos para el Valle de México están llegando a quienes lo necesitan y no solo a los proyectos gubernamentales que sin duda son muy importantes y que esto también va de la mano con el sistema Cutzamala? ¿Cómo le ayuda al Cutzamala también, por otro lado, Roberto, este tema? Es una muy buena pregunta porque estos proyectos lo que buscan es, el sistema Cutzamala tiene una gran red de distribución en una parte de la ciudad y el resto, hay una parte de la ciudad, del Valle de México, me refiero a la zona metropolitana en el oriente, que no está conectada a ese sistema de distribución. Entonces, estos proyectos que estamos discutiendo y en general lo que estamos haciendo es que estamos robusteciendo la infraestructura para poder llevar agua hacia el oriente del Valle de México. Una cosa que no se sabe es que el Cutzamala abastece pues, menos de una cuarta parte del agua del Valle de México. El 75% viene de agua subterránea, de pozos. Y entonces lo que queremos asegurarnos es que precisamente ahora que ya tenemos un esquema operativo más fuerte del Cutzamala, que tengamos oportunidad con estos proyectos que acabo de comentar y con el mismo Cutzamala de llevar agua hacia el oriente, que es donde históricamente únicamente se puede consumir agua de pozos. Sí. Entonces la estrategia es completa y considera no solamente el Cutzamala, sino todas las fuentes de agua que tenemos para darnos más alternativas de fuentes de agua superficiales, que insisto, además genera el beneficio pues, de que estos cuerpos de agua los podemos disfrutar como ciudadanos que vivimos en la zona. Pues Roberto Capuano, encargado de Proyecto del Agua para el Valle de México de la Conagua, mantengamos la comunicación, muy importante hablar no solo de este proyecto en el Estado de México, sino también pues el resto de los proyectos que sin duda benefician principalmente a la población y por supuesto también al medio ambiente. Gracias Roberto y buenos días. Muchas gracias, Angélica y Guadalupe. Gracias Roberto y nos vamos con más.
Hablemos ahora con mi compañero Arnold Gutiérrez porque sabemos que los frentes fríos van a continuar y qué es lo que tenemos que hacer, dónde te encuentras, cómo está el panorama. En un punto de la Ciudad de México, Arnold, ahí te vemos perfectamente, escuchamos tu reporte. Gracias. Bueno, por comentarles que estamos aquí a unos pasos del paradero de aquí del metro Chapultepec, donde están todos los camiones, pero no estamos en ese punto porque cuando ha habido cambios, se ha logrado, organizar, acomodar bien a los señores del comercio. Bueno, estamos ya a un costado de Paseo de la Reforma junto a la Estela de Luz. En este punto donde estamos ubicados se están vendiendo también tamales, tortas, cafés, chocolate, atole que comúnmente conocemos. Y bueno, vamos a platicar brevemente con los propietarios de estos negocios porque pues se acerca la fecha del mes el 3 de febrero y bueno, el Día de la Candelaria también, y vamos a ver que nos cuenten un poco qué es lo que están vendiendo. Así que aquí estamos con uno de los propietarios. ¿Su nombre? Miguel Ángel. Buenos días, Miguel Ángel. Señor Miguel Ángel, platíquenos qué es lo que está vendiendo. Veo que tienen los tamales calientitos más a esta hora que está el fresco de la mañana. Está haciendo frío. Pues sí, hay tamales de verde, rajas, mole, de dulce y el atolito, el champurrado, acompañado con un atole. Cuéntenos qué tamales son, si tiene oaxaqueños o los tradicionales y el precio. Sí, los tradicionales solamente son los de verde, rajas, mole, de dulce. Y pues son a 25. Ajá, en torta a 30, en guajolota pues. Y hoy que es viernes precisamente, cuando las familias ya están en el último día de labores, se ve poca afluencia, ¿no?, del movimiento de las personas. ¿Y esto a qué se verá? ¿Será que ese es lo que llamamos la llamada cuesta de enero? Pues sí ha estado floja la venta, porque pues sí, con todo esto, pues la cuesta de enero sí nos pega también. Pero esperemos ya con lo del 2 de Candelaria, pues que ya suban un poquito más las ventas. Claro, conforme van pasando, los días, pues se están preparando muchas familias, en las oficinas también. La tradición de los tamales, tanto oaxaqueños, que son también muy ricos, el pan dulce, el atole, el champurrado, que también están vendiendo en estos momentos aquí, aquí cerca del paradero del metro Chapultepec. Y bueno, la gente, como todas las mañanas, muy tempranamente, acuden a sus lugares de trabajo. Tienen que llegar con tiempo, usar el transporte que va hacia diferentes puntos, sobre todo en la zona poniente de la Ciudad de México, como es Lomas de Chapultepec, en Polanco, Las Palmas, hacia el sur, que sale también el transporte a la Avenida Revolución, e incluso para el Estado de México, dirección hacia el norte. Pues así están las cosas con la venta de tamales en estos momentos. Sí hemos observado pues que algunas personas vienen, compran rápidamente y se llevan los alimentos para aprovechar, sobre todo porque el tiempo apremia en estos momentos. Ahí están las cosas, en la fresca de la mañana también. Decirles que pues se siente fresco, pero más intenso está por el frío con Frente Frío número 30 que está hacia el sur de la Ciudad de México, porque las mismas autoridades del gobierno de la Ciudad de México pues enviaron una alerta amarilla por en 5 alcaldías que amanecieron con temperaturas más bajas que aquí donde estamos ubicados, como son en Tlalpan, Xochimilco, entre otras, Álvaro Obregón también, entre otras más. Así están las cosas. No sé si pues nos comenten algo respecto a lo que está ocurriendo en estos momentos aquí del comercio, donde ven también el café a esta hora. Arnold, eres tremendamente malvado porque mira, desde el humito de los tamales ya se antojaba, nos describes todo cómo vienen los tamales oaxaqueños, el señor nos dice de rajas, de mole, de dulce, champurrado, lo que conocemos aquí en la Ciudad de México como la guajolota, que es el bolillo con el tamal, ya sea así de la hojita directo o frito en aceite, bueno, en fin. Y lo que dices es muy importante porque hay que mantenerse uno, pues además de hidratado, pues bien alimentado. Y mira que estas mañanas frías en la Ciudad de México, aquí ya tenemos un pedido de 25, por favor, ahí nos haces la cuenta más tarde. Y cuéntanos, Arnold, decías, no se está vendiendo mucho quizá a esta hora. ¿Cómo están las personas que tú alcanzas a ver ahí en este punto? Muy importante, línea 3, la línea rosa del metro, el flujo del tráfico, en fin, ¿nos estamos resguardando o a pesar de las bajas temperaturas hay que seguir con las actividades?
Bueno, comentarles también, además de pues estos cambios de clima aquí en este punto de la zona centro de aquí de la capital del país, también pues la gente viene muy abrigada, están pues realizando sus actividades, pero aún se siente el fresco a esta hora y bueno, conforme pasan los minutos, posiblemente descienda un poco más. Así que la recomendación para todas las personas que van a salir rumbo al trabajo, a la escuela, que se abriguen bien porque sí sigue haciendo bastante fresco a esta hora. Y nuestro pedido, por favor. ¿Nos escuchas, Arnold? Ya no nos escucha. Bueno, casualmente, ¿no? A la hora que le decimos, acuérdate de los tamales, ya no nos escucha, Angie. Importante lo que dice Arnold. Sí, porque, bueno, aquí en la Ciudad de México, a diferencia de otras entidades del país como el norte, pues sí, realmente las bajas temperaturas nos están sorprendiendo, las estamos sintiendo más intensas. Quizá en el norte, que están más acostumbrados a las nevadas, en Chihuahua, en Durango, en estos espacios donde pues se tienen temperaturas quizá hasta extremas bajo cero, aquí la verdad es que sí nos ha pegado duro el frío. Importante esto que comentas, Lupita, porque también afortunadamente aquí en la Ciudad de México tenemos alertas. Si bien hay un servicio meteorológico nacional que da las condiciones climatológicas para todo el país, pero particularmente aquí en la Ciudad de México se emiten alertas por alcaldías para saber cómo van a estar las temperaturas. Nos da el rango, cada alerta de un color corresponde a un rango de temperaturas y eso también pues como ciudadanos, ciudadanas nos permite tomar las precauciones debidas, adecuadas, a lo mejor pues si ya sé que va a estar así la temperatura, pasarme a comprar ese tamalito que nos presumió Arnold Gutiérrez y también sobre todo abrigarnos por capas, como ya se nos ha recomendado, tomar muchísimos líquidos, pues para evitar que nos ocasionen algunas enfermedades estos cambios de temperatura y estos fríos. Así que a estar atentos porque como dicen los expertos, vamos en el 30, pero son más de 50, tomemos en cuenta siempre las recomendaciones y tenemos más. Así es, nos vamos con más. Nos vamos ahora con el panorama internacional. Ya está lista Ingrid Sánchez. ¿Cómo estás, Ingrid? Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, compañeras? Muy buenos días, Angélica, Guadalupe, buenos días a la audiencia. En esta ocasión iniciamos en Chile. Las 145 personas brigadistas de México, entre las que destacan 4 mujeres que arribaron a la ciudad de Concepción en Chile para apoyar en los incendios forestales, ya comenzaron a ser capacitadas. El gobierno chileno informó que se trata del primer gran contingente de brigadistas que llegó a la región del Biobío en un avión de la Fuerza Aérea de Chile. Es la primera delegación de extranjeros que llega a ayudar. Los incendios han afectado varias regiones del país, causando la muerte de al menos 21 personas y más de 40,000 hectáreas han sido consumidas. El grupo mexicano está compuesto por personal especializado de la Comisión Nacional Forestal y la Sedena, provenientes de 25 estados de la República. La Corporación Nacional Forestal de la región del Biobío se encarga de preparar a nuestros connacionales en medidas de seguridad y condiciones del territorio regional antes de sumarse a las labores de emergencia. Ismael Torres, encargado de la delegación mexicana que viajó a Chile, habló sobre la importancia de la cooperación entre los países frente a este tipo de emergencias. Pues significa algo de bastante valor el tener la oportunidad de estar aquí para ayudar, en este caso al pueblo de Chile, a los hermanas de Chile. Representa una gran oportunidad también de fortalecer esa hermandad para apoyar. Sabemos que están en una situación complicada, en una situación compleja. De las y los 145 brigadistas, 83 se desplegarán en distintos puntos de la región del Biobío y el resto de la región de la Araucanía. En Estados Unidos, en otro caso de violencia del Servicio de Inmigración, se constató que sus agentes han estado deteniendo a personas migrantes usando a las infancias como carnadas. Uno de los últimos casos fue en Minneapolis. Los agentes llevaron hasta la entrada de su vivienda a un niño de 5 años de edad de origen ecuatoriano y le indicaron que tocara la puerta pidiendo que lo dejaran entrar.
Los adultos uniformados pretendían con esto verificar que hubiera más personas en su casa. Finalmente, el padre del menor, también originario de Ecuador, fue detenido junto con su hijo. Ambos fueron trasladados desde Minnesota hasta el centro de detención en Dilley, Texas, a más de 1,000 kilómetros de distancia, donde esperan para ser deportados de Estados Unidos. Este incidente ha causado indignación y rechazo de las autoridades y civiles, y el hecho fue denunciado en el Congreso de Estados Unidos. Lo detuvieron y usaron para detener a otros miembros de su familia afuera de su casa, y luego lo enviaron a un centro de detención distante más de 1,000 kilómetros, a sus 5 años de edad. La ex vicepresidenta estadounidense Kamala Harris denunció que el infante debería estar en casa con su familia, no siendo usado como cebo por ICE y retenido en un centro de detención de Texas. Seguimos en Estados Unidos. En su segundo mandato, el presidente Donald Trump construyó un equipo de trabajo estratégico con figuras clave para atender su agenda política y contundente. Entre ellos figuran personajes como J.D. Vance y Marco Rubio. En la siguiente nota le contamos el contexto del primer año de Trump con estos personajes al frente de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump no llegó solo. Para construir su política de gobierno dentro y fuera de Estados Unidos, eligió estratégicamente a su equipo de trabajo. Kristi Noem es la operadora política de Trump en materia de seguridad nacional, poniendo hincapié en la migración. En diciembre pasado, informó sobre la deportación de 622,000 personas extranjeras. Durante su gestión, 32 personas migrantes han fallecido bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Además, impulsó la rehabilitación de Alligator Alcatraz, un centro de detención en Florida para personas migrantes. Marco Rubio, el primer secretario de Estado de origen latino, quien en 12 meses se ha convertido en el jefe de Relaciones Exteriores más poderoso del país. En México, ha mantenido una cooperación en torno al combate del tráfico ilegal de drogas. Con Israel, tomó el mando de la operación en Venezuela, y con el gobierno de Cuba, de donde es originaria su familia, se ha mostrado hostil. Otra de las figuras clave de la administración Trump es Stephen Miller, el asesor de seguridad nacional, artífice de medidas antimigratorias al interior de Estados Unidos, como la política de separación de familias y el promotor de políticas agresivas, como la criminalización de personas para justificar diversos ataques en el exterior. El ex presentador de Fox News, Pete Hegseth, fue nombrado secretario de Defensa. Ha sobrevivido al escrutinio republicano tras la filtración de conversaciones secretas en las que reveló planes de ataques en Yemen. A pesar de haber declarado que nunca apoyaría a Trump, hoy J.D. Vance es el vicepresidente de Estados Unidos. Ha replicado los discursos de Trump sin mostrar claridad en los planes del gobierno y ha intentado desviar la responsabilidad por las fallas de la administración actual. Estos personajes han marcado un nuevo orden en la política interna y externa de Estados Unidos. Con información de Ingrid Sánchez y Heriberto Martínez Reyes, 11 Noticias. Seguimos en Estados Unidos. Este país oficialmente se retiró de la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que esta decisión afectará problemas dentro y fuera del país. Estados Unidos se retira con una deuda de $260 millones de cuotas a ese organismo de la ONU. La OMS había pedido en varias ocasiones al presidente estadounidense Donald Trump reconsiderar su decisión, lo cual no ocurrió. Fue el 20 de enero del 2025, al tomar posesión, cuando Trump firmó una orden ejecutiva para retirarse de esa agencia de las Naciones Unidas especializada en fomentar la cooperación entre países para mejorar las condiciones sanitarias de sus poblaciones. Y en relación con el Consejo de Paz creado por Estados Unidos para vigilar los conflictos en el mundo, hace unos momentos el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, declinó participar en este grupo de trabajo. El que el gobierno de España ha decidido no participar a la llamada Junta de Paz. Sánchez también cuestionó que la Junta de Paz está fuera del marco de las Naciones Unidas y reiteró que España está comprometida con esta organización y con el marco legal internacional.
Unas horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje al primer ministro de Canadá, Mark Carney, a quien le retiró la invitación a formar parte del acuerdo de paz, del Consejo de Paz. Carney pronunció un discurso crítico al gobierno de Trump y reafirmó la necesidad de construir y defender la soberanía y el sistema multilateral. Y hace unas horas la organización política Hamás llamó a que este nuevo organismo denuncie y documente las violaciones al alto al fuego condicionado por parte de Israel. Hamás denunció que han sido asesinadas más de 480 personas palestinas desde que se firmó el acuerdo en octubre del 2025. Durante su participación en Davos, Trump reconoció su interés inmobiliario en la Franja de Gaza, lo que fue reafirmado por su yerno y también empresario inmobiliario Jared Kushner, quien presentó la planeación de reconstrucción de la Franja de Gaza, que incluye la creación de 180 torres turísticas. La empresa, originalmente china, de TikTok, anunció que creó una empresa conjunta con mayoría de participación estadounidense para poder operar la plataforma en Estados Unidos. La empresa atenderá a más de 200 millones de usuarios en ese país y 7.5 millones de empresas, al tiempo que implementará medidas de protección de datos, seguridad del algoritmo y moderación de contenidos. La plataforma de video estaba en peligro debido a que el gobierno de Trump la había prohibido por supuestamente vulnerar los datos de los usuarios en Estados Unidos. Y mire, como le informamos hace unos días, hoy se disolvió el Congreso japonés por orden de la primera ministra Sanae Takaichi. Al momento de concretarse esta decisión, los parlamentarios que pertenecen al gobernante Partido Liberal Democrático hicieron una ovación, mientras que la oposición se mantuvo en silencio y quieta. Se convocarán elecciones para el próximo 8 de febrero y el objetivo de la derechista Takaichi es que su partido pueda lograr la mayoría en el Congreso para poder pasar las reformas estructurales que ha planificado para el país. Y ahora vamos hasta Alemania con Juliana González de la Deutsche Welle para tratar el tema del freno que impuso el Parlamento Europeo al acuerdo Unión Europea-Mercosur. Un gusto saludarlos desde Berlín. El acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea, firmado el sábado en Paraguay, tras más de 26 años de negociaciones, se enfrenta a un nuevo tropiezo. Por una diferencia mínima de 10 votos, el Parlamento Europeo decidió no ratificar el pacto y lo remitió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta Corte deberá determinar si el texto es compatible con otros tratados comunitarios. En la práctica, esto significa que el proceso queda congelado, posiblemente hasta por 2 años. ¿Y dónde está el punto de fricción? Bueno, los parlamentarios de la izquierda y de los partidos verdes cuestionan la estructura del acuerdo dividido en 2 partes. Un pacto de asociación que requiere la aprobación de los Estados miembros y un componente comercial que solo necesita el visto bueno del Parlamento Europeo. También, por supuesto, está el tema de las cuestiones sociales y ambientales. Para ellos, la fórmula elude a los parlamentos nacionales. Las reacciones nos hicieron esperar. Quizás la voz más contundente fue la del canciller alemán Friedrich Merz, que calificó la decisión como lamentable y advirtió que esta ignora la realidad geopolítica. Asociaciones industriales en varios países europeos respaldan la postura de Merz, quien incluso pidió aplicar el acuerdo de manera provisional mientras el tribunal se pronuncia, algo que la Comisión Europea podría hacer legalmente, aunque las tensiones políticas internas lo hacen muy poco probable. El objetivo del pacto es claro: eliminar barreras comerciales y aranceles para impulsar el intercambio de bienes y servicios, especialmente en sectores clave como automóviles, productos agrícolas y materias primas. Pero por ahora el futuro del acuerdo Mercosur-Unión Europea vuelve a quedar en suspenso. Y con esta información yo me despido de todos ustedes desde los estudios de DW y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Juliana. En la Franja de Gaza, el fútbol es el único campo de la región que mantiene la alegría y la esperanza de las infancias en medio de las tensiones y los conflictos. Les contamos. Durante meses, el ejército de Israel amenazó con destruir un campo de fútbol en Belén, Cisjordania, donde niños y niñas sueñan con ser parte de la selección de fútbol nacional. En noviembre pasado, la población palestina llegó a la cancha
y vio un anuncio pegado en la entrada, en el que se les informaba de la demolición del inmueble, porque supuestamente no tenían los permisos correspondientes. Mi nombre es Nura Bagnia y tengo 16 años. Soy de Doha. Mi sueño es jugar para un gran club y representar la causa palestina. El campo se encuentra justo al lado del muro que construyeron los israelíes para aislar a la población palestina. Ante las amenazas israelíes, lanzaron una intensa campaña para salvar el campo, que incluyó llamadas a organismos como la FIFA y la Federación Internacional de Fútbol, asociado para que rescataran el campo, y la recolección de firmas con un documento en el que las infancias manifestaron que era el único lugar seguro, sin operativos, con gases lacrimógenos, balas de goma y a veces fuego real. Casi 400,000 personas de todo el mundo firmaron para salvar el lugar, que ayuda a niños y niñas a olvidar por un momento la violencia que viven. Quiero decirle a todos los que miran este video que nos apoye para que no se demuela este campo de fútbol, porque si lo destruyen no tendré dónde jugar. La presión funcionó y por ahora el campo de fútbol quedó a salvo, y con él los sueños de la población palestina de jugar un mundial de fútbol. Con información de Ingrid Sánchez, 11 Noticias. Socorristas en España recuperaron los últimos cuerpos que estaban entre los restos del tren que chocó el domingo pasado en la región de Andalucía. Las autoridades informaron que el saldo definitivo es de 45 personas fallecidas. Las y los pasajeros han denunciado vibraciones dentro de los vagones en distintos trenes de la red ferroviaria. Y también aquí, y para que se te caiga la botella de agua tenía que pasar algo más grave, pero últimamente sí, incluso se te quedan las cosas de las mesas, la botella de agua, y eso no es normal. Hace unos momentos, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios en España emitió sus primeras hipótesis sobre el siniestro. Informó que el carril sobre el que circulaba el tren que descarriló estaba fracturado antes del paso del convoy, que este saliera de las vías. La comisión seguirá con la investigación. Angélica, Guadalupe, hasta aquí la información internacional. Bueno, teníamos mucho que contar y que compartir acerca del mundo, pero sobre todo con lo que arrancabas parte de tu sección, el usar a las infancias con estas, pues cómo llamarles, redadas de ICE, ya llegó al extremo. Es demasiado lo que vemos con este caso. Sí, la verdad es que pues es muy complicado lo que está pasando. Esta agencia ICE está cometiendo cada vez más y más hechos que están siendo criticados por la población, y la verdad es que también llama la atención cómo se está usando políticamente a las infancias, incluso no solo en Estados Unidos, sino en distintas partes del mundo. Pareciera que hoy en día pues es difícil garantizar el respeto a la niñez, y eso pues es algo que nos debe alarmar a todos y a todas. Sin duda. Y es que además tú nos describías, Ingrid, un caso específico en Minneapolis, pero en las últimas horas también ha trascendido otro caso, aparentemente es en Texas, con una niña que incluso pues tiene o es parte del espectro autista, y que también estaban obligando a su madre, ella detenida, la pequeña, pero obligando a su madre a salir para también detenerla. Entonces vemos que no solo es en Minneapolis, como bien decías, y no solo en Estados Unidos en general, pero en Estados Unidos ahorita la situación está bastante cruda, usando a las infancias. Es un modus operandi de ICE, no es en un solo estado, sino en general en toda la Unión Americana, pues con esta intención de detener a más y más personas migrantes. Así es, pues hasta aquí la información internacional. Bueno, pues gracias, Ingrid. Bueno, regresamos al estudio de 11 Noticias. Tenemos todavía más información para compartirles. Miren, las universidades para el bienestar Benito Juárez García cuentan actualmente con 215 planteles en operación en todo el territorio nacional, lo cual ha permitido ampliar de manera histórica el acceso a la educación superior. Así lo informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, durante una reunión de trabajo con la directora general de estas universidades, Raquel Sosa. Delgado destacó que los resultados alcanzados hasta 2025 reflejan el impacto social de las universidades, ya que tan solo el año pasado se emitieron más de 10,000 títulos profesionales, lo cual representa una oportunidad real de movilidad social y desarrollo para miles de egresadas y egresados.
También señaló que para 2026 se tiene prevista la entrega de otros 4,000 títulos profesionales y agregó que durante el presente año va a continuar la apertura de nuevos planteles, principalmente en comunidades rurales. Escuchen esta historia. El gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli, en coordinación con la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, acompañó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para rescatar y salvaguardar, ahí lo tienen, un tigre que se encontraba en un inmueble de la colonia Hacienda del Parque. Los agentes de la policía resguardaron ya todo el perímetro en esta zona para asegurar a este felino, es un felino adulto, y así poder brindarle atención al médico veterinario zootecnista Isaac Hidalgo. El tigre va a ser trasladado a una unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre ubicada en el estado de Puebla. Las historias que escuchamos todos los días. Bueno, y ahora nos vamos con un resumen de noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum destaca una inversión de cerca de 20,000 millones de pesos para Veracruz en distintas obras de infraestructura. Confirma el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que el traslado de criminales a Estados Unidos ha ayudado a que se cometan menos delitos desde el interior de los penales. Arranca la encuesta internacional para combatir la violencia digital contra las mujeres. Se realiza en países de América Latina e Iberoamérica con miras a elaborar una red transnacional para hacer frente a este delito. Tomará como base la ley Olimpia implementada en nuestro país. Abre las puertas la Expo Profesiográfica, una muestra del Instituto Politécnico Nacional de su oferta académica del nivel medio superior, recomendada a alumnas y alumnos de secundaria que aún no saben a qué escuela aplicar. Estará hasta el 1 de febrero en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Al menos 12 personas han muerto debido a las fuertes nevadas que azotan 7 regiones de Afganistán. El gobierno informó que se van a entregar alimentos y asistencia de distinto tipo a las personas damnificadas. Este domingo se juegan las finales de conferencia de la NFL rumbo al Super Bowl. En la conferencia americana, Denver recibe a Nueva Inglaterra y en la nacional, Halcones Marinos buscarán el pase ante Carneros de Los Ángeles. Las respuestas a la pregunta de película que no fue nominada les hubiera gustado ver en la lista. Muchas gracias por su participación. Leemos la respuesta de Sara Álvarez Reséndiz. Frankenstein, recordemos que cuenta con nominaciones a algunas categorías, sin embargo, Guillermo del Toro como director no fue contemplado. Bueno, también le agradecemos a Fausto Fante Sánchez, que opina No Other Choice es un extraordinario retrato de la decadencia de la vida socioeconómica y política del mundo laboral. Gracias, Fausto. Mónica Jaed BH, gracias por participar. Ella nos dice que entre las nominadas que le hubiera gustado ver está El Faro, también de Robert Eggers, pues las películas que considera ella importantes, El Faro y The Northman. Gracias a Mónica. Y Nati C, Isla de Perros, que estuvo nominada en 2019, pero ganó Spider-Man, un nuevo universo. Pues gracias a Nati C, ahí está Isla de Perros. Y ya estuvo nominada, pero no ganó. Le habría gustado verla otra vez. Lisa Lizalde, gracias. Propone El Agente Secreto con una película nominada que no estuvo. Annelies Solórzano, aunque son pasadas, Klaus y los Mitchell contra las máquinas. Sí, son algunas películas que ya pasaron, pero gracias, Annelies, por tu participación. Eliud Pérez nos responde a la pregunta: ¿qué película que no salió en la lista de los Oscar te hubiera gustado ver en las nominaciones? The Smash Machine. Gracias, Eliud, y a todas las personas que siempre participan en nuestro espacio. Los esperamos el lunes. Así es, Guadalupe, nos vamos. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio IPN. Que tenga un excelente fin de semana. Buenos días. Buenos días.